responsabilidad expresa de sus realizadores o autores. Sin levadura en la doctrina. Aquí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Bienvenido a tu programa Sin Levadura en la Doctrina. Está en el aire, te habla Carlos Sarmiento y estamos en las 40 parábolas de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entramos en la parábola número 13. No sé por qué coincide 13 el número del pecado. Y quiero decirte que es una parábola muy fuerte. Bendito sea el Señor. Una parábola dura. Como dicen en el mundo, duriño. Bendito sea el Señor. Acompáñame a Mateo capítulo 12. Bueno, te especifico. El nombre de la parábola te la doy en el transcurso, la definimos. En Mateo no sacaría yo que esto es una parábola. En el lenguaje de Mateo no dice en ningún momento que es una parábola, pero el mismo pasaje paralelo en Marcos y en Lucas, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 11, afirma que efectivamente es una parábola. El pasaje lo conocemos como la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, ¿no? ¿Sabías que si hay un pecado que no tiene perdón? Y es que hables mal del Espíritu Santo, pero específicamente en atribuirle a Satanás algo que Dios está haciendo. Ese es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Padre Celestial no consiste en nada, ninguna palabra en contra de su Santo Espíritu, y el Hijo de Dios, como dice en Filipenses, donde nos suministra el Espíritu de Jesucristo, que también el Espíritu Santo de Dios comparten el Espíritu de Dios, tampoco consiente nada con el Espíritu Santo de Dios. Así que ten cuidado cuando te diriges al Espíritu Santo o cuando emites algún concepto donde el Espíritu de Dios está involucrado. Ten cuidado, ¿listo? Pero eso es una negación abierta y los fariseos tipifican ese tipo de pecado. Es decir, una aparente contradicción de tal forma que mandan a crucificar al Hijo de Dios. Hasta allá no ha llegado, creo que sí. Ok, entonces no te... ¿eres ateo? No has pecado contra el Espíritu Santo. Tienes un espíritu de incredulidad, al cual hay que echarlo fuera de tu vida. ¿Eres agnóstico contra todo el conocimiento? Bueno, no hay problema. No has conocido el conocimiento de la verdad, y cuando lo conozcas, pues será la cosa algo distinta. Así que no te cierres las puertas del reino del cielo en tus narices cuando Dios no te las ha cerrado. ¿Estamos? Entonces, en el lenguaje en Marcos y en Lucas te da claramente a entender que esto es una parábola. Leámoslo. Voy a saltar al versículo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre esta parábola. Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer el reino de los cielos. Está un momentico, lo busco. Exactamente. Bendito sea el Señor. Bueno, voy a leerte en el compilado. Vamos a leerlo en el compilado, donde están los tres resumidos. Dice Marcos 3:20. Bendito sea el Señor. Marcos 3:20. Aquí hay un versículo que quiero que te quede muy claro para comenzar a hablar la verdad bíblica. Ya está pegadito ahí cerquita, no era Marcos 4 sino Marcos 3. Y dice Marcos 3:20 que cuando Jesús volvió de nuevo a Galilea, recuerda, te conté que él en su primer año de ministerio se movió en las regiones al otro lado del Jordán, muy lejos de donde él estaba en Galilea, donde se había criado en Nazaret. Y cuando volvió de nuevo a Galilea, recuerda que ese tiempo no es como hoy, transportes, telecomunicaciones a la mano, no, nada. Cuando volvió de nuevo a su ciudad, dice el versículo 20, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, estaban en una casa. Cuando lo oyeron los suyos, sus familiares, vinieron para prenderle a Jesús, porque decían, está fuera de sí. Traduzcamos eso en otros lenguajes. Cuando se dieron cuenta sus familiares, su mamá, sus hermanos, ¿por qué? Porque él dejó la carpintería, él dejó todo botado, un momento escuchó que alguien estaba bautizando en el Jordán, se fue y no volvió. No se devolvió, sino que no sabemos nada. Ahora escuchamos noticias de que está al otro lado haciendo milagros, un maestro carismático,
y pues ahora está aquí de nuevo, entonces vamos a agarrarlo porque se volvió loco. Vuelvo y te lo leo. Cuando lo oyeron los suyos, Marcos 3:21, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Listo? Y recuerden que sé lo que estoy diciendo porque en otro pasaje dice, Señor, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. ¿Sí se acuerda? Entonces sí es verdad ese relato, ahí está ese mismo relato. Ok, así que ahí de pronto pues María se olvidó, ya no, José no estaba, pero a María se le olvidó quién era él. ¿Listo? Y pues dijo, se volvió loco Jesús. Ya no se volvió loco, mujer, es hora de comenzar a hacer lo que vine a hacer. Llegó la hora. Entonces, ahí ya entra la parábola de la que vamos a hablar. Dice así. Está en Marcos capítulo 3:23. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, allá aparece y en Lucas también, donde tipifica que esta era una parábola. Pero entonces voy a leer el contexto. Y para eso vamos a la compilación. En la compilación 1, Marcos 3:20, todo el pasaje de Marcos desde el 3:20 hasta ya le digo, hasta el 30, ¿listo? Mateo 12:22 y Lucas 11:14, toda esa porción de la escritura las unifico aquí, en un trabajo donde reúno esos tres textos sin quitarle ni añadirle y los pongo de tal forma que se comprenda el mensaje, ¿no? ¿Listo? Porque se está unificando tres versiones en un solo texto. Dice así: y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Eso fue en una casa, ¿no? Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló. Sí, y primero fue la declaración en Mateo y luego fue la declaración en Lucas, confirmando prácticamente lo mismo. Y toda la gente se maravilló y estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Recuerde que volvió a su territorio. Esto lo dijo donde, estando en Galilea. Mas al oírlo los fariseos y algunos de los escribas que escucharon que la gente estaba diciendo que será este el hijo de David, y el hijo de David es el título más conocido del Mesías de Israel. Al oír los fariseos que el pueblo estaba diciendo que él era el Mesías de Israel, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, si bien no estaban en Jerusalén, estaban en Galilea, decían, este por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Eso está en las tres declaraciones, en Lucas 11:15, Marcos 3:22 y en Mateo 12:24. Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, porque eso no lo dijeron abiertamente, fue voz de pasillo, murmuraciones. Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, llamándoles les decía en parábolas, el Señor si no se guarda nada en privado, hermano. En público les confrontó y dijo, oiga, mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, llamándolos les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, pues tal reino no puede permanecer. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma cae, pues tal casa no puede permanecer. Y si también Satanás está dividido y se levanta contra sí mismo, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? No puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, como ustedes dicen, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque muchos de esos se iban a convertir a Cristo y iban a utilizar ese poder y autoridad para echar fuera demonios. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, como dice en Lucas 11:20, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. De cierto os digo que todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. A cualesquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, a Jesús, contra Jesús el Hijo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. O sea que el Espíritu Santo no es el mismo Jesús. Ahí hay una prueba contundente. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón,
ni en este siglo, ni en el venidero, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho que tenían espíritu inmundo. O sea, que Jesús estaba poseído por un espíritu inmundo. Ay, 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 qué cosa tan brava. Pues el Señor dice que es una parábola, pero la verdad que los elementos que utiliza aquí son muy claros. Un reino dividido contra sí mismo, una casa dividida contra sí mismo, y un personaje que se levanta en contra de los que trabajan para él. Y dice que si eso sucede, les ha llegado su fin. Entonces yo quiero que empatemos esta parábola, que la verdad, explicativamente, pues muy poco que decir, exceptuando que usted sepa quién es Satanás. ¿Listo? Y aquí le regalo algo que en estos momentos, en estos días he estado recibiendo de parte del Señor. En la vida cristiana hay tres pilares fundamentales. Tres pilares fundamentales de la vida cristiana para que alguien sea aplomado en el Señor. Es decir, para que una persona sea, como dice Epafras, en la oración de Epafras en Colosenses, que sea firme, que sea completo y que sea perfecto en los caminos del Señor. Tres términos que deberíamos aprender a manejar, a comprender según la verdad bíblica, que el que quiera estar firme, la persona debe estar firme en el Señor, sí, pero el que quiera estar firme, mire que no caiga, o sea que a la firmeza hay que añadirle algo. Que sea completo, que significa no una obra en su extensión, de la A a la Z, bien. O sea, que esta persona esté completa en el Señor, no le falte nada. ¿Listo? Como hay gente que pues en esta área es muy fuerte, pero en otras áreas la verdad muy débil, entonces ahí no está siendo completo. ¿Listo? Y la nota que ya nos acerca al Señor, perfecto. Como dice el último versículo de Mateo 5, donde dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Versículo 48. 5:48. Entonces ahí está perfecto, donde ya la persona está rayando en la nota máxima que puede dar, como en un colegio, ¿no? Cuando alguien saca 5.0 o 10.0 en otro sistema de calificación. El Señor me ha estado mostrando que la idea es identificar esas tres cosas, de acuerdo a que la iglesia debe saber en qué ha creído, contra quién se está enfrentando, y en quién ha creído. Oiga, ¿en qué ha creído? La doctrina. ¿Contra quién es la guerra? ¿Listo? No ignoramos las maquinaciones del enemigo, porque es un reino contrario. Y en quién ha creído, es decir, si conoce al Dios que dice que sirve. ¿Listo? Entonces ahí están de pronto esos tres elementos, firmes, completos y perfectos. Y para esto, toquemos un punto, ¿a quién estamos enfrentando? Mire, hay obras, denominaciones, uso unas palabras que un consiervo, Alejandro Mesa, decía ayer, que se niegan y se ciegan a lo que le conocemos la guerra espiritual. Y no hay ningún ejército, decía Alejandro Mesa, en esta tierra que no, en la guerra, que no se prepare al menos para conocer al enemigo que está enfrentando. Y esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe saber a quién está enfrentando. Jesús de Nazaret nunca nos dijo que no había nadie que nos opusiera a nosotros. Antes, al contrario, la persona que más desnudó el trabajo del enemigo sin darle gloria al diablo, porque como dice el varón, al comentar a Satanás que está vencido en el nombre de Jesús y que el Señor lo reprenda, como dicen algunas denominaciones, y es verdad, eso no significa que se les está dando honra. Se reconoce que somos llamados a una milicia, y en esa milicia hay que entender que a veces hay que conocer elementos de los adversarios, de los opositores. Pedro lo narró, Pablo lo narró, cristianos como esos dos cristianos, no hay ninguno hoy. ¿Listo? Y Pedro dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no le den la gloria al diablo, habla de Cristo. Luego se lo come el león, y el cristianito que decía, no me hable de Satanás, no me hable. Es que yo no te estoy instruyendo sobre Satanás, te estoy desenmascarando a Satanás.
para que no, por la ignorancia tuya, tome ocasión y ñao. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo, otra nota altísima en el estándar divino de que sí se puede ser un cristiano de verdad, de nota y estatura, de perfección. Sed imitadores, me llegó a decir, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Imagínate eso. Llegó a decir, no ignoro las maquinaciones del enemigo, no ignoramos sus maquinaciones. Y en 1 Corintios capítulo 11 dice, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así los engaña a ustedes. Es decir, vas a encontrar pasajes, y dice en Romanos que Satanás lo estorbó para ir para visitarlos a ellos desde antes. Así que, cristiano maduro sabe a quién enfrenta. ¿Listo? Arrancamos de ahí. Y usted que está apenas llegando, entienda, cáigase, por dicho, conozca la gran verdad del Evangelio. ¿Listo? Que usted está arruinado, es culpable ante Dios, es enemigo de Dios en su mente, porque alguien lo contaminó con el virus, hoy conocemos mucho eso, del pecado, porque esa es su as bajo la manga, y al usted andar en pecado, participa del reino de las tinieblas. Es decir, usted se convirtió en enemigo de Dios, en su mente, y en las acciones, por andar en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque los delitos y pecados son del diablo, y son del reino de las tinieblas. Entonces usted anda en su vida con un elemento que es del reino de las tinieblas, pero su mente y su corazón quisieran agradar a Dios, ¿cierto? Entonces es necesario que venga a cuentas con Dios para que extirpemos el pecado, la licencia que usted le da al enemigo para que lo tenga esclavizado. ¿Ya entiende por qué hay tanta resistencia en usted? Oye, no es alrededor, en usted, para rendir verdaderamente su vida a Jesús. Claro, porque es que hay dos reinos, nadie está intermedio. Y lo que está haciendo el Señor es trasladando del reino de las tinieblas a la gente al reino de su Hijo amado Jesús. Listo, eso vamos a leerlo para que se dé cuenta. Recuerde que hay parábolas que Jesús vino claramente a mostrar la actividad de Satanás. ¿Recuerda la parábola del trigo y la cizaña? ¿Las cizañas quiénes eran? Los hijos del malo. ¿Dónde los metían? Allá los metía justo donde estaba el trigo. Allá metía sus semillitas. Allá los introducía muy camufladamente. Camaleones. Parecen, hablan como cristianos, se visten como cristianos y cristianas. Mira, también hacen hasta obras de cristianos, pero no son cristianos. ¿Sí está mirando? Entonces, esa actividad del enemigo hay que saberla entender, hay que saberla cómo opera, para que nosotros no revisemos y le pidamos al Señor, si de pronto algunas cosas estamos siendo cizaña en vez de trigo, le pidamos al Señor que aleje de nosotros eso, porque la verdad queremos estar en su reino. Mire, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Qué casualidad que conectamos con la parábola, con la oración de Epafras. Una oración de un señor, porque Pablo nunca conoció Colosas, la ciudad de Colosas a la que fue dirigida esta carta, y fue una persona a la que Pablo le predicó que llevó el evangelio allá, y nominalmente dicen los estudiosos que fue Epafras, y este señor había una oración que él hacía constantemente por los colosenses, y era la que le estaba diciendo que sean firmes, que sean perfectos, que sean completos y que sean perfectos ante Dios, en todo lo que Dios requiere en sus vidas. ¿Listo? ¿Ok? Y aquí hay un eco de esa oración y ese anhelo, porque Pablo conocía ese anhelo que tenía Epafras por Colosas, y decía lo siguiente, versículo 9, por lo cual también nosotros, los apóstoles, desde el día en que lo oímos, de la fe que ellos tenían en el Señor, no cesamos de orar por vosotros, los de Colosas, y hoy de aquellos que tienen de pronto la misma problemática que tenía Colosas, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Mire, primero conocimiento en qué he creído, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, conducta, ahora primero doctrina, luego conducta,
No es conducta y luego doctrina, no, primero doctrina, cambiemos el café de tu vida a través del café de la palabra, y luego vienen las obras que producen esa nueva doctrina, ¿listo? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿listo? 4 cosas a no descuidar. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, escúchame, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, el Padre, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí están todos los elementos que en otras palabras te he parafraseado ahorita. El Señor te traslada al reino de las tinieblas porque hay en ti pecado, y te traslada al reino de su Hijo donde no hay pecado. Si lo hay, es un pecado que brota y inmediatamente se extirpa, pero tus pecados pasados son redimidos. Redimido significa algo que cayó sobre otra persona. Redimido, fuiste redimido de tus pecados. Tú eras la persona que tenía que pagarlos, pero esa condena la pagó otro, la redimieron y se la colocaron encima a otro, fue Jesús de Nazaret. Remitidos, redimidos, y la Escritura habla de esa redención y remisión de pecados. Entonces, el Señor traslada tu vida de las tinieblas en las que estás. Créeme, si usted todavía no es conocedor de la palabra, todavía no se ha entregado al Señor, qué pena decirle, aunque usted tenga a Dios en su boca y en sus pensamientos, y chuchito lindo, y para ir para abajo, y se persine, y todo a la manera de la tradición. Yo quiero decirle una cosa: si usted no conoce al Hijo de Dios, usted está todavía en las tinieblas de las cuales todavía no ha sido trasladado. ¿Quién lo traslada? El Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Ahí le vamos dando una idea a la parábola. ¿Quién estaba haciendo los milagros? ¿Quién estaba echando fuera demonios? Jesús dijo: mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. ¿Recuerda lo que dice Lucas 11:20? Es decir, la autoridad es el Señor, pero el que está ejecutando la liberación fue el Espíritu Santo. ¿Y de quién es el Espíritu? Del Padre Celestial y del Hijo, siendo trasladados del reino a las tinieblas por el poder de Dios, mire, fortalecidos por poder, como dice en Colosas, trasladados, rompiendo unas cadenas que usted no podía romper, solo Dios podía romper, y lo traslada al reino de su Hijo. Y cuando usted es libre, ahí sí conoce. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí sí usted puede decir que lo trasladaron de las tinieblas a la luz del Señor, al reino de la luz. No se quedó en stand-by, intermedio, nada, reino intermedio no hay. ¿Usted cree en el Señor? Sí, me gusta la palabra de Dios, pero vive con una mujer que no es su esposa. Estás en pecado, viejo. Estás en pecado, mujer. Qué pena. Qué bueno. Pero si aparece el Señor en ese momento, no, pues perdiste todo el tiempo. ¿Cuánto llevas escuchando la palabra? 5 años. No, pues no, nunca actuaste. Oíste, pero no actuaste. Fuiste solo oidor, pero no hacedor. No sirve de nada. Antes, al contrario, va en tu contra, porque ya eras conocedor. Mejor te hubiera sido no haber conocido. ¿Sí? Ok, bueno, gloria a Dios. Entonces, si eso que acabo de decirte, pues cala en ti, pues hombre, ya sabes, hay tiempo. Jesús no ha aparecido. Te digo una cosa: en ese momento está acabando el año de los judíos, 5.780, están entrando ya prácticamente en la recta los 5.800, y están pidiendo que les dejen tocar otra vez la trompeta en Sion, el shofar en Sion, cuando algo que no ocurre desde el año 70. ¿Casualidad? No es casualidad, porque por allá en Joel habla de que cuando se toque trompeta en Sion vendrá el día del Señor grande y terrible. ¿Qué está esperando? Que aparezca el Señor y ¡oh, sopas! Me quedé. ¿Eso es lo que está esperando? No, yo creo que eso es un pensamiento, créeme, que deja mucho que desear. Yo creo que ni un niño lo tendría. Un niño con lógica te diría: hombre, ¿y a ti qué te está pasando? ¿Cómo se te ocurren esos pensamientos? La acción la realiza el Señor. Te traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, al reino del Hijo. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo. Y al respecto quiero recordarte algo que Dios le dio al apóstol Pablo para que comprendamos su llamado. ¿Sabías que Pablo se le apareció al Señor Jesús en un caballo? Él iba en un caballo, no Jesús en el caballo, sino Pablo iba en un caballo. Y voy a leerte la primera declaración de eso.
Para que te des cuenta que Pablo, con toda esa liberación del Señor, Jesús lo libertó. Se le apareció 3 veces y cada aparición él va dando detalles de ese encuentro con el Señor. Dice así: y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Cómo así? Yo estoy matando a los cristianos, yo a ti no te estoy persiguiendo. Al perseguirlos a ellos, me persigues a mí. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, mírelo, el orgulloso Saulo, que nadie podía con él, el que mataba y comía el muerto, alaba el pelo a las mujeres cristianas, las obligaba a blasfemar, él mismo lo dice, eso está en otra narración, azotaba, los obligaba a negar a Jesús, ahí estaba ¿qué? Temblando y temeroso, no se podía ni sostener en pie. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Listo? Entonces hasta allí la primera declaración del apóstol Pablo de su conversión. Ahora busquemos la otra declaración, porque también a él le tocó que declarar muchas de las cosas que Dios hizo con él, buscándolo delante de ¿cómo se llama?, de autoridades. Cuando le tocó testificar delante de autoridades, el Señor le dio apariciones donde él mismo le dijo: soy cosas que me voy a aparecer a ti y yo te las voy a ir mostrando poco a poco. Ahora no las puedes recibir, y así hay que decirle a los que recién llegan: hombre, hay cositas ahora que usted por ahora les queda grande entender, no se preocupe, avance, que llega un momento donde su entendimiento se abre y va a comprender de verdad el Señor. ¿Listo? Ahora en Hechos 22, ahí está la segunda narración del testimonio de Jesús, de Pablo, de cuando se le apareció el Señor. Dice así, versículo 6, Hechos 22, 6: pero aconteció que yendo yo al llegar a Damasco, cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Imagínate, mediodía. Al mediodía la luz es la más fuerte, que uno a veces cuando el sol está duro, uno dice: uy, Dios, qué solecito, qué mono que está haciendo, ¿cierto? Ok, pero mira, la luz que resplandeció fue más fuerte que la del mediodía. Solo imagínate eso, para que te vas dando cuenta de que este es un reino de luz, no hay tinieblas aquí. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La misma declaración, ¿no? Aquí ya va a contar otros detalles. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Oiga, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo. O sea, muy claro, es decir, solo escuchaban, listo. ¿Ok? Y le dije, sigue Pablo narrando su declaración: ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Listo? Y al respecto, Pablo narra de que él se levantó, ya ahí sí son palabras de él, de que se levantó, recibió la vista, pero comenzó a entender que el Señor había escogido, oiga, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, un varón al que Dios le dio una orden que se llamaba Ananías, para que fuera a orar por Pablo, porque Pablo quedó 3 días ciego. Le salieron unas escamas en los ojos, y parece que esas escamas le dejaron alguna secuela, y por eso él tenía corta vista. En eso lo entiendo, porque la verdad yo también tengo una corta vista, por un vidrio que se me introdujo en el ojo, y eso es incómodo a veces. ¿Listo? Entonces dice: y vino a mí, versículo 13, Hechos 22, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, ahora son palabras que el Señor le dijo a Ananías para Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea, que iba a ser una dirección muy fina a la que Dios le iba a entregar a Pablo. El mismo Espíritu de Dios lo iba a redirigir y iba a escuchar en visiones y a escuchar la voz de Jesús de Nazaret. Porque serás testigo suyo, versículo 15, a todos los hombres de los que has visto y oído. A todos los hombres significa que lo está empoderando para ser el apóstol a nosotros los gentiles. Ya el evangelio iba a salir de Jerusalén y sobre este hombre iba a estar esa carga. ¿Listo? Y serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Y bueno, le bautizó. Ok, ahora
la tercera narrativa de su ministerio, y hay gente que dice, ay, bueno, ser testigo, sí, qué bonito, qué lindo, ay, Jesús se te apareció para que seas testigo suyo. ¿Y testigo de qué? Y aquí está la declaración, Hechos capítulo 26, y con esto vamos cerrando porque quiero pues recordarte, esta parábola es muy clara. Hay una guerra entre dos reinos, y el rey de este reino, el de la luz, reconoce que los de allá no son desunidos, estarán endemoniados, serán seres repugnantes. Su líder es el más perverso de todos los perversos que ha estado sobre la tierra, porque ya está sobre la tierra, cayó del cielo, Luzbel, será lo que sea, pero ellos no se pisan las mangueras, lo que a veces no pasa aquí. Pero escúchame, no pasa aquí. Bueno, sigamos con la narrativa, ya te voy a explicar por qué no pasa aquí. Hechos capítulo 26, y aquí está la última declaración del apóstol Pablo en su conversión. Cosas que a veces algunos, escúcheme, debemos de hacer un par en el camino y recordar nuestros tiempos de encuentro con el Señor, a ver si eso reaviva la llama. Amigo, hermano, ministro, ministra, que estás escuchándome, rememora esos momentos de cuando Jesús impactó tu vida, tuvo que haberte dicho algo. Rememora esos momentos, a ver si hay detalles que afloran y comienzas comienza a reverdecer aquella matica seca de la fe en tu vida. Comienza otra vez a ver brillo en tus ojos, comienza otra vez a ver color en tu vida, porque ya te has vuelto como mecánico, como profesional de la fe, y como que ese amor que había por el Señor, el que le dice allá en la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Arrepiéntete pues de eso, a ver si así de pronto. Y la única manera es como en los matrimonios, recordar lo que vivimos de novios, en eso donde todo era color de rosa, todo era mariposas, todo era lindo. Aquí también es similar, porque Jesús como un novio nos sedujo. Así, entonces, hay que rememorar eso. Aquí Pablo hace una rememoración, pero aquí ya entendemos que esto tenía un propósito que va con la parábola que estoy tocando hoy. Esta parábola ya le podemos dar un nombre, la parábola de la casa dividida, o el reino dividido. ¿Listo? Así se va a llamar esta parábola, y prácticamente así lo define la Escritura, solamente que pues sabemos que esa casa, ese reino, no es el reino de Satanás. Él no está dividido, ni la casa está dividida. Esa parábola nos muestra que hay mucha casa, mucha obra, ¿listo? Mucho lugar donde están en división, unos contra otros, y una peleita, la verdad, que utiliza el otro, el que no se divide, porque ese no está dividido. Créame que la parábola no apunta a que tú veas que el reino de las tinieblas tiene su fin. No, el reino de las tinieblas tiene su fin porque Jesús lo va a destruir. El reino de las tinieblas no cae por sí mismo, lo van a tumbar. Pero el reino de las tinieblas sabe que Él puede hacer caer por sí mismo muchas obras, muchas familias, muchas empresas. Cuando hablamos de empresas no hablo de labores que Dios le ha entregado a personas. ¿Por qué? Porque en esa labor debe haber unidad. Si no hay unidad, se les mete el enemigo, los divide, y de a pedazos comienza a caerse. Por ahí es la intención de la parábola. Y lógico que da de plano que nunca se les ocurra atribuirle a Satanás a Satanás algo que Dios está haciendo. Ese es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hechos capítulo 26, con eso cerramos. Dice así, aquí está la misma declaración, versículo 11, está hablando el apóstol Pablo. Dice, yo ciertamente, versículo 9 de Hechos 26, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Aquí Pablo estaba hablando ante el rey Agripa. ¿Listo? Ok, Herodes Agripa, uno de los últimos Herodes. Llegó hasta Agripa II. No es Agripado, sino Agripa II. Hasta ahí llegó la dinastía de Herodes. Este era Agripa II. Hasta este rey llegó la dinastía de los Herodes. ¿Listo? Y muchas veces, oiga, dice así, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Versículo 10, Hechos 26. ¿Listo? Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. O sea que los fariseos eran los que mandaban a azotar a los cristianos. ¿Ve qué cosa tan rara? Aquí en Cali también pasó. Los católicos eran los que mandaban a apedrear a las iglesias cristianas evangélicas y a hacer zaranda tremenda. ¿Listo? Ok. Y cuando los mataron, yo di mi voto.
él fue el que estuvo allí participante de la muerte de Esteban, perdón. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, oh rey Agripa, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Qué tremendo, ¿no? Los sacerdotes del templo se oponían al evangelio. Cuando a mediodía, oh rey Agripa, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Porque Dios hizo el sol, ¿sí sabías? Y su luz es más fuerte que la del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros, porque todos se fueron a tierra. O sea que él no iba solo. Recuerda que iba encomendado para ir y azotar, entonces me imagino que llevaba sus cuantos secuaces. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, versículo 14, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, un detalle que no dijo en el otro, porque le podía haber hablado un griego y le podía haber hablado en latín, porque Pablo dominaba el latín, el griego y el hebreo. ¿Listo? Le dijo fue en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te das cosas contra el aguijón? Lo mismo del otro. ¿Listo? Seguimos. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora mire la declaración, y esto no estaba en las otras dos declaraciones. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, Israel, y de los gentiles a los que también lo van a azotar, ¿listo? A quienes ahora te envío. ¿A quiénes te envío? A los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santos. Una misión especial. ¿Cuál es? Te mando a los gentiles con 3 propósitos especiales. Y un cuarto, demonio. Primero, para que abra los ojos de los gentiles. Están ciegos. ¿Listo? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Segundo, es decir, para que dejen de estar esclavos de Satanás a merced de él y pasen a la libertad de Dios. Tercero, y de la potestad de Satanás a Dios, que trasladados del poder del enemigo, que es el que les mantiene esclavos del pecado. Ay, no, yo Satanás a metro. Sí, ¿por qué fumas? ¿Por qué le eres infiel a la mujer? Porque eres esclavo. Pues no eres tan Satanás a metros, puro cuento tuyo. Satanás es el que te hace bailar así, te tiene como títere bailando, te dice, ¿y qué hago hoy? Hoy llama a la fulana para que te des una carita al aire. Listo, el títere, le movió el brazo y listo, aquí está el títere. Rompe con esas cadenas, con esos ¿cómo se llama? Esos cables que te tienen manipulado. Esas son las cadenas que cual títere Satanás tiene sobre ti, el pecado. Y con eso te mueve como el marionista mueve la marioneta. ¿Listo? Entonces no digas que eres libre de Satanás, no lo eres. Si tú no estás en Cristo, tú no eres libre de Satanás. Eso es cuento. Arranquemos por ahí. No te mientas, no te engañes. Eres un esclavo del pecado. ¿Listo? Y puedes tener economía, puedes tener un carro, una 4x4, puedes tener una supermansión, pero usted, Satanás lo mueve como una marioneta, es esclavo del pecado. Qué pena. ¿Listo? Entonces aquí le están diciendo a Pablo que a estas personas los envío para que los trasladen de la potestad de Satanás al reino de Dios, al poder de Dios, que es el que liberta verdaderamente. Y luego el cuarto, que es el moño, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, para que puedan estar a paz y salvo con Dios, de tal manera que a la hora de su muerte estas personas lleguen al cielo y en el cielo reciban una herencia. Por eso Jesús dijo, haced tesoros en los cielos, porque el de aquí se lo roban, el de allá no. O sea que abriendo la vida, abriendo la oportunidad de una vida eterna en los cielos. ¿Sí estás viendo el trabajo que le dieron a este varón? Tremendo. Pero, volviendo a la parábola, para que no nos olvidemos de lo que la parábola nos quiere decir, no está hablando de que vamos a conocer el reino de las tinieblas y a mirar cómo operan y todo, y cómo ayunan los satánicos, y cómo hacen esto, y no, eso no es lo que está diciendo. Lo único que te está diciendo es que, ojo, que esa gente trabaja, y ellos no son perezosos. Y segundo, ellos no se pisan las mangueras. Ayer hice una declaración y era que no sabía qué horas, cuándo
se habían confabulado contra los ministros para hacerlos caer y echarles tantas cochinadas, brujos, satanistas, hechiceros y todos los que usted quiera meter ahí. ¿Qué cuentos? La mayoría de los pastores están siendo atacados, a los que no le han tirado espíritus de muerte, donde en lo personal, vuelvo y te digo, una situación de salud, y Dios mío, y todo, y van a revisar mis órganos, están bien, pero uno siente que está muriendo. ¿Listo? Una punzada en el corazón, llego que uno está infartando y va a mirar, no, tu corazón está perfecto, te están tirando puros conjuros, puras cosas tiradas, alfileres, han hecho muñecos, altares, todo de entierro, lo que sea, y uno dice, Dios mío, ¿qué era? Pero en este momento se ha incentivado, a todos nos mandaron a guardar, y la obra cesó, la obra cristiana cesó, los cristianos individualmente sí en lo suyo, pero colectivamente todo el mundo como quieto, los comunistas también como quieto, ahorita ya van a volver otra vez con sus cuentos, los paros, pero unos que no dejaron de trabajar. ¿Y es por qué? Porque de donde venía todo esto, el plan maestro, macabro, detrás de todo esto, que se mueve, es que están preparando la venida del anticristo. Y recuerde que él tiene sus trabajadores, y todo eso trabaja en conjunto. Claro, en ese tiempo que estuvieron en para, esta gente estuvo preparando sus cochinadas para terminar de menguar, de atacar y de bombardear a la iglesia cristiana, que es la única que se opone al anticristo aquí sobre la tierra. ¿Sabía usted eso? La iglesia de Cristo, la verdadera, es la piedrita en el zapato del anticristo, y por eso él no se manifiesta, porque la iglesia lo desenmascara. Es necesario que la iglesia sea quitada, y eso será en el día de un evento llamado el arrebatamiento o el rapto, más conocido como el rapto, pero realmente su nombre es arrebatamiento. Ese día el Señor se llevará a su gente de aquí, y ahí sí, qué pena, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, porque el reino de los cielos está llame, invitando a la gente entre las tinieblas, pasándose por todas esas cárceles y diciéndoles, ¿quién quiere salir de esas cárceles? Y más de uno, el que es sincero, dice, yo, Señor, ¿de verdad? Listo, se vuela el cerrojo, sal a libertad y conserva tu libertad. Mantente libre de los pecados de los cuales Satanás te tenía esclavizado, y le da poder sobre eso, y puede andar en libertad. Pero otros, sí, yo quiero, sí, yo ya no quiero estas cadenas, pero los abre, y a la vuelta de 2-3 mesecitos volvió otra vez él meterse a sus cadenas, a sus cárceles. Ese es el evento, y esa es la descripción de lo que Jesús está hablando en esa parábola. Él vino a libertar a los cautivos, y se pasea en medio de esas cárceles, y en medio de esas cárceles no va a encontrar gente, carceleros, que pelean entre sí, de tal manera que al pelear se caen y las llaves se les sueltan, y viene alguien y roba y se les vuela. No, Satanás no está dividido contra sí mismo. Por eso le dijo a los fariseos, ustedes desconocen el enemigo que están enfrentando, por eso es que están ciegos. Desconocen el enemigo que están enfrentando. Él no está dividido contra sí mismo. Su imperio trabaja como un relojito. Él es la cabeza y él tiene una gente, eso sí, sin ningún tipo de amor, todo por miedo. No sé si será opresión, el mayor oprime al menor, lo que sea, pero el hecho es que trabajan como un relojito. ¿Listo? El reino de los cielos a veces no trabaja así, y a veces por desconocer esos principios se deja dividir, se deja engañar, y ahí donde vienen los ay, cómo se nos cayó la obra, por desconocer que una casa no puede estar dividida contra sí misma, que un cuerpo, una mano derecha no le pega puños a la mano izquierda, que la cabeza no le da cabezazo a las piernas, que el codo no sea codazos al pecho. Somos un cuerpo, miembros de un mismo cuerpo. ¿Ven? Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Que quede claro que esa es la intención de la parábola. No dará ni la gloria al enemigo. ¿Para qué? El enemigo está en vergüenza. Delante de Dios el enemigo está derrotado y él lo sabe. Le queda poco tiempo. Pero le damos la gloria a Dios, que abre los ojos de su pueblo para que entiendan contra quién se están enfrentando y no le den nada de ocasión. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra sean para ti, Señor. Ayúdanos a ganar, obtener la victoria. En este momento nos has entregado un rey que ha sido derrotado por ti, y nuestro pie está en su cuello, como hizo Josué cuando conquistó a la tierra prometida. Y trajo a los líderes y les dijo, pongan su pie sobre el cuello de estos, están derrotados. Pero la lengua de ese que está allá, que mi pie tengo en su cuello, está suelta.
y a veces comienza a decirme, ay, vení, no me pises tan duro, y comienza a decirme, ve, fulano, yo tengo esto para ti. No nos dejemos seducir, no ignoramos sus maquinaciones, no le abramos puerta. El que aportillare vallado, el que abriere la rendija, la serpiente se cuela y hace estrago. No permitamos que ninguna insidia del reino de las tinieblas, por desconocer su palabra, pueda lograr cabida en nuestros corazones. Cerrémosle toda puerta, cerrémosle toda brecha, y entre los que estamos y conocemos los verdaderos, eso sí, los que hacen tropezar, qué pena, ya comienzan a desnudar su naturaleza, no son trigo, sino cizaña, porque ese es un detalle de la cizaña, Señor, hacer tropezar. Permite, Padre Celestial, que entre los que estamos aquí cuidando, que no se vaya ni uno, que no se pierda ni uno, que no vuelva atrás ni uno, que no hagan tropezar a ni uno. Entre los que estamos aquí y tenemos esa comprensión, ese entendimiento, ayúdanos a respaldarnos, a ayudarnos, a orar unos por otros, a interceder unos por otros, a tendernos la mano unos a otros, como dice la palabra, la acción que hiciste de lavarle los pies, lavaos los pies los unos a otros a través de la palabra, lo que estoy haciendo, enviando una palabra que puede limpiar el sucio de algunos caminares de nuestros hermanos en Cristo, para que, Dios, no había caído en cuenta de eso, bendito sea tu nombre, y corrijamos, así como otros me hacen caer en cuenta de muchas cosas, y amén, gloria a Dios, y corrijamos, todo para la gloria de tu nombre, y la vergüenza del diablo, hay que decirlo, para la gloria de nuestro Dios, y para la vergüenza del diablo, que lo que ha querido es tumbar las obras, pero la Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Satanás nunca podrá tumbar tu verdadera iglesia, de pronto derribará obras, pero la iglesia de Cristo verdadera no la tumbará, porque por designio divino la iglesia de Jesucristo es vencedora. Mientras esté aquí en la tierra, y mientras esté dependiendo del Espíritu Santo, y mientras la luz de Cristo la ilumine, y mientras hagan la voluntad del Padre, es una iglesia que va en victoria, vencedora en victoria, y todo lo puede en Cristo que la fortalece. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Y a usted, amigo, lo espero el día de mañana. Que el Señor le bendiga y le guarde. Dios sea propicio a su vida. Bendiciones. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica.